tenido variaciones hasta el 2015, ¿verdad? Pero si yo me muevo al lado, me voy a dar cuenta de que a partir del año 2016 y después desde el año 2020 hubo variación en el capital emitido. Por lo tanto, esto me lleva a pensar de que hay variaciones en el número de acciones de esos bancos. ¿Qué significa eso? Que tengo que ir a la nota explicativa. ¿La nota explicativa de qué? Del patrimonio. Y cuando parte la nota explicativa del patrimonio de cualquier empresa, arriba dice el patrimonio de la empresa corresponde a tanto dinero, ¿no es cierto? Y esto corresponde a tal cantidad de número de acciones. Ya, pues yo fui a mirar Gasco y adivinen qué. En este caso ocurre que el número de acciones no cambia. Pero no es que yo lo haya supuesto, lo tuve que ir a mirar. ¿Les queda claro? Por lo tanto, el hecho de que se mantenga el capital emitido, que varíe el capital emitido, no necesariamente va a significar que va a haber una disminución en el número de acciones. ¿Qué es lo que ocurrió? Disminuyó el valor par. El valor par es el valor contable. ¿Y por qué disminuyó el valor par? Porque Gasco terminó algunos negocios. ¿Y cómo sabemos que Gasco terminó algunos negocios? Y cuando nosotros venimos acá a mirar el estado de resultado, recuerdo que el estado de resultado termina allí, ¿ya? Aquí hay una cuenta que dice ganancia o pérdida de operaciones procedentes de actividades discontinuadas, que ya en el año 2002 no estaban, pero sin embargo cuando uno va a mirar para atrás, al principio no había. ¿Qué ocurrió? Y en el año 2015, justo cuando se produce el ajuste de número de acciones, Gasco hizo un cambio, cambió de negocio, hizo un giro en lo que estaba haciendo. ¿Sí? ¿Por qué será importante identificar esto? Por algo súper simple, señor Poblete. Porque yo les dije, mientras más datos para atrás, mejor, ¿sí o no? Ya, pero es que Gasco, de ahí para adelante, no es el mismo Gasco que de ahí para atrás, porque cambió. Y si cambió, quiere decir que yo en la práctica no puedo utilizar esos datos que están para allá para predecir lo que está acá, porque era otro giro de negocio. Entonces, pongámoslo así, a lo mejor de ahí para atrás vendía gas de cañería y de ahí para acá dejó de vender gas de cañería y empezó a vender gas en cilindro, para que lo entiendan. No es eso lo que ocurrió, uno tendría que ir a mirarlo. Pero quiere decir que de ahí para allá no me sirve. Por lo tanto, estoy obligado a tomar los datos desde ahí para acá. ¿Les queda claro? Entonces, siempre, antes de ir a proyectar a una empresa, uno tiene que ir a mirar y ver qué fue lo que ocurrió en la empresa, para no meter las patas. Esto va a ser súper importante. Bueno, dicho eso, vamos a ver qué está desarrollado. Este lo hizo la Jesús porque a mí me llama la Jesús me dijo, oiga, hagan ustedes. Yo dije, no. Entonces, ¿qué es lo que tomamos aquí? Lo hicimos para acá por si alguien tenía casco. Entonces, ¿desde cuándo tomamos? Desde 2015, cuando parte el cambio. ¿Sí o no? ¿Y qué es lo que tenemos aquí? El estado de resultados. ¿Qué es lo primero que hay que extraer? O lo primero con lo que hay que contar? El estado de resultados. ¿Estamos bien? Ahora, en el estado de resultados, nosotros lo que calculamos aquí abajo fue esto está copiado nomás. Y lo que se dice aquí, ojo, yo voy a hacer acá para que lo vean mejor. Es que al estado de resultado se le cambiaron los signos como corresponden. Porque cuando los bajamos vienen todos en positivo, ¿sí o no? Entonces lo que se hizo aquí fue poner los números negativos en negativo. ¿Verdad? Recuerden, cuando descargamos esto viene positivo. Entonces nos da un entendimiento de lo que está para abajo, pero podríamos cometer realmente algún error. Entonces lo primero que hay que hacer es que se toma el estado de resultado y se transforma a lo que es. Ahora, si ustedes se fijan, aquí aparece un triangulito verde, ¿cierto? Ya. Cuando aparece un triangulito verde, voy a venir aquí y
el triangulito verde no dice algo. Dice la fórmula de hacer los números adicionales hay que hacer. Eso es lo que está diciendo, ¿se fijan, no? O sea, me está diciendo que en realidad estoy haciendo eso. Segundo elemento, para construir el estado de resultado, lo mismo que cuando vayamos a construir el flujo, en vez de restar, o sea, en vez de decir este menos este, lo más práctico es sumar. Ya. Y aquí entonces se tomó la ganancia bruta y se hizo la suma. Pero tengo que corroborar que esa suma sea exactamente la misma que está puesta en el otro lado, porque yo me podría equivocar, porque por aquí podrían haber valores que sumen o resten, como por ejemplo otras ganancias. Este puede ser positivo y negativo. ¿Se acuerdan que dijimos? No se lo dije a ustedes, ¿cierto? Cuando viene la palabra entre medio pérdida, quiere decir que puede ser ganancia o pérdida. Y cuando es pérdida viene el negativo. Aquí, ¿ya? Lo mismo va a pasar entonces con participaciones y otras cosas más. Entonces, el tercer elemento sería que los resultados se transformen ahora efectivamente en una suma. Esto es lo que estamos haciendo. Y por último, nosotros sabemos que la tasa de impuesto en Chile para las empresas es de un 27%. Pero si nosotros tomamos la ganancia, tomamos menos el gasto por impuesto y lo dividimos por la base imponible, lo que vamos a tener es la tasa efectiva aquí. Que resulta que esta empresa pagó una tasa efectiva de 32,17% en el tramo, en promedio. Porque hubo años que pagó más y años que pagó menos. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es la tasa efectiva para esta empresa? Un 32,17%. Ahora, este 32,17% se acerca bastante a la tasa efectiva que pagan las empresas hoy día en Chile. Por eso es que cuando ustedes vayan a escuchar una discusión respecto del impuesto de renta y alguien diga, no, pero hay que subirle a las empresas al 36% porque están pagando solo el 27%, usted ya tendrá que decir no, porque la tasa efectiva es distinta. ¿Ya? Y eso es porque este impuesto no se calcula sobre esta ganancia, sino que se calcula sobre la renta líquida disponible. Nosotros no tenemos cursos de, ¿cómo se llama? Tributario. Ustedes no tienen curso tributario como para ver. Pero en contabilidad más o menos se puede. Bueno, ¿les queda claro? Ahí está. O sea, tomamos el estado de resultados y lo asignamos. Yo me fui, ustedes se la van a etcétera. Excelente. Nos arreglamos, no llegamos así tan al natural. ¿Estamos bien? Carlos, ¿qué vamos a hacer ahora? Los vamos a proyectar. Entonces, para proyectarlo, adivinen qué, vamos a tomar las mismas cosas que teníamos antes. Recuerden que yo tengo que ir hasta el 2021. Y llegué hasta dónde? Hasta el resultado operacional. Ese resultado operacional que está allí es exactamente el mismo que está. O sea, en definitiva, tomamos ese tramo de y lo repetimos acá. Ahí está repetido. ¿Estamos bien hasta aquí? Cambios cosméticos y repetir un cuadro más en ambos. ¿Por qué hasta aquí? ¿Por qué hasta el resultado operacional? Porque si nosotros queremos proyectar a una empresa, lo que queremos proyectar en definitiva es el giro del negocio. ¿Sí o no? Si tu negocio es vender sopaipillas, tú quieres proyectar la venta de sopaipillas, no el financiamiento del negocio de la sopaipillas, ¿cierto? Ni los vericuetos que andan por ahí. Y el tema es que todo lo que está debajo de la actividad operacional son ajustes, básicamente, o cosas no operacionales. Entonces, dado que yo tengo esto aquí, quiero proyectar ahora para acá. ¿Y qué es lo que voy a proyectar? Fíjense en esto. Voy a proyectar 5 años para este ejemplo, el 2021, 22, 23, 24, y el año 2025 va a ser la perpetuidad. ¿Qué es la perpetuidad? Como nosotros tenemos una planilla Excel y podríamos
copiar España todos los años que quisiéramos, pero la verdad es que es inoficioso. Decimos, bueno, la verdad es que de ahí para adelante todos los flujos van a tener un flujo similar a este de aquí. ¿Les queda claro? Eso es lo que se hizo. Ahora bien, ¿cómo vamos a proyectar? Esto es lo que viene propuesto por la escuela y este es el que vamos a utilizar, ¿verdad? Pero nos va a dar el deseo. Por lo tanto, después que nos dé la proyección, usted va a tener que ir y hacer los ajustes pertinentes. ¿Les queda claro? ¿Sí o no? Es como cuando uno se acorta el pelo. ¿Cierto? Yo me voy a cortar el pelo ya. Para coger uno le cortan el pelo, después me llegan al lavado, ciertos masajes, no sale, y la niña nos queda mirando y no queda mirando el espejo y no sé, pero una mecha larga por acá, ¿cierto? Etcétera. ¿Y qué es lo que hace después de eso? Después de la obra bruta, lo que viene el emparejamiento, ¿sí o no? Es como cuando se construye una casa. ¿Han visto cuando se construye una casa, no? No hay cosa más fea que la casa no se está recién construyendo, ¿cierto? Entonces uno ve, no sé, la ladrillita por aquí, de repente un maestro está aburrido y dice un mono, ¿verdad? Ya, esa es la obra gruesa. Después la casa, cuando uno la ve, es manos a la obra, ¿no? La gente joven está donde sale una niña rubia pecosa que siempre está embarazada, ¿cómo se llama? Se levanta en ciudad, que sale con la mamá. Y desarma y encuentra una casa así pulposa. Y uno cuando la dice, uno no viviría. Pero después cuando la casa está arreglada, tiene una cosa así. Eso es lo que hacemos acá. ¿Están de acuerdo? Que siempre salen embarazadas. Proyecten con esto. Da lo mismo el resultado que se tiene. ¿Sí o no? El que obedece no se equivoca, recuerden, es el principio básico de la línea de mando. Si yo le mando a hacer algo a ti, tú no te equivocas. Que se equivocó el mando. ¿Claro? Ok. Entonces, ¿cómo vamos a proyectar? Vamos a utilizar algo muy simple. Un promedio simple. Ahora, lo que pasa es que allí se ve feo, ¿cierto? En realidad, lo que hay que hacer es la función promedio. Que hizo esto no me cae mucho esto. Entonces ahí está el promedio. Con el formato de Word, por supuesto. ¿Sí? ¿Se fijan? Promedio. Y el otro se va a mover, porque un promedio es simple. Por lo tanto, basta con que note la primera fórmula y la copia de lado y ya voy a tener mi proyección de ingreso. Se van tomando todos los años, los 5. No, es que el 2021 va a tomar el 2020. Y siempre va a ser por 5 años, pero se va a ir moviendo. ¿Les queda claro? Es eso, no más que eso. ¿Ya? ¿Y qué vamos a hacer con el costo de venta? Bueno, en el caso del costo de venta, vamos a hacer colaborar. En el caso del costo de venta, vamos a hacer colaborar lo mismo. Vale decir, es un problema, tengo un top, disculpen, no se puedo dejar así, entonces, aquí vamos a hacer la misma opción. O sea, vamos a proyectar todo con un promedio simple. ¿Les quedó claro? Ya, pero ¿qué cosas no se proyectan? Los resultados. Los resultados deben seguir siendo la suma del número positivo y el número negativo. ¿Sí? ¿Por qué? Lo que pasa es que aquí no va a ocurrir, pero en otras técnicas de proyección, cuando vayamos a proyectar, nos vamos a encontrar con que el resultado nos va a dar, proyectado nos va a dar la suma de lo que estoy. Entonces, vamos a tener la suma. ¿Les queda claro eso? ¿Sí? ¿Súper fácil? Ok. Ya, ¿qué es lo que tenemos? ¿Se acuerdan del flujo de caja? La discusión que teníamos. Ustedes saben que Chilén llega a las 9:30. Entonces llega a las 9:30 y entra a la sala. Entra con su amigo Gerard. Y ahí echamos la talla un rato, yo le digo qué es lo que vamos a hacer, me hace consulta. Entonces estábamos hablando del ejercicio 2, que Jesús después hay que ver con los chiquillos 2. Entonces estábamos viendo el ejercicio 2, porque nosotros siempre partimos con el periodo 0.
¿Y qué es lo que hay en el periodo cero? La inversión inicial, ¿cierto? Y la inversión inicial, ¿qué es lo que tiene? Tiene inversión en activo fijo, inversión en activo intangible, inversión en el capital de trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Siempre va a ser lo mismo. ¿Verdad? Por lo tanto, en el periodo cero, nosotros tenemos que partir en este periodo cero y necesitamos conocer esto. En el ejercicio 2, además, hay una venta por ahí que generó robo, pero aquí necesitamos conocer esto. Pero esto que está aquí, ¿en dónde está en una empresa en funcionamiento? En el activo, porque en definitiva me están mostrando el activo, ¿se fijan o no? El capital de trabajo es el activo corriente y esto de acá es el activo no corriente, ¿se acuerdan? Entonces, la verdad es que tengo que proyectar el activo. ¿Ya? Por lo tanto, un segundo elemento que va a ser importante aquí va a ser ir a proyectar el activo. Bueno, aquí van a venir una serie de proyecciones, pero yo me voy a venir aquí a la previsión del activo. Vámonos con esto. Primero, dado que nosotros vamos a tener que financiar esto, hay que proyectar la deuda financiera. Esto está hecho para el año 2015 al 2019, ¿cierto? Pero en el año 2020 la deuda financiera apareció otra cuenta, ¿cierto? Que son los otros pasivos financieros corrientes. Perdón, los pasivos por arrendamiento corrientes y los pasivos por arrendamiento no corrientes. Por lo tanto, estos que eran dos ahora se amplían a 4. ¿No? Las dos primeras cuentas del corriente y las dos primeras cuentas del no corriente. El patrimonio, lo que tenemos aquí, es el patrimonio total. No el capital pago, sino que el patrimonio total. Ahora, si nosotros tomamos eso que está allá y le calculamos el promedio, ahora lo podemos hacer por la suma. Pero con la suma como que se dispersa esto y lo hacemos con el promedio, podemos calcular la estructura financiera. Podemos saber cuánto se está financiando con deuda y cuánto se está financiando con aporte propio. Ojo, este no es el leverage que calculamos dividiendo el pasivo por el patrimonio, o no es la razón de deuda donde tomamos el pasivo y lo dividimos por el total del activo, porque aquí no está todo el pasivo, aquí está solo la deuda. ¿Verdad? Y entonces nosotros tenemos aquí el leverage, que quiere decir que esta empresa se financia en promedio un 41% con patrimonio y un 59% con aporte propio. ¿Te queda claro? Esa estructura que está aquí, como es de largo plazo, nosotros le llamamos la estructura óptima. ¿Ya? Aunque no es la óptima en la práctica, pero ¿te queda claro? Ok. De allí, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Se acuerdan que había que ir a buscar la depreciación y la amortización del activo intangible? Hay que ir a buscarlas en las notas explicativas. Bueno, las noticias. En las notas explicativas son negativas. Nosotros aquí lo colocamos en valor positivo, entonces trabaja en valor absoluto. Y si tenemos esto que está aquí, deberíamos proyectarlo. ¿Y cómo lo vamos a proyectar? Promedio. ¿Estamos de acuerdo? El promedio va a ser para los. Siempre tomando los últimos 5. Eso es lo que se conoce como un promedio 5. Se va corriendo. Pues nosotros podemos tener un promedio histórico. Entramos al primer año y el promedio se calcula cada vez con más fácil. ¿Estamos bien hasta aquí? Ahora, el problema viene acá abajo. Prestar atención. Nosotros tenemos que ir a buscar el activo fijo. En el año este no es 19. Como que lo tienen
pero viene al revés por un propósito. Si nosotros vamos a buscar el activo, necesitamos el año 2014, a pesar de que estamos usando desde el año 2015. ¿Por qué? Porque este valor que está aquí es la diferencia entre los dos. Vale decir cuánto creció, aumentó, disminuyó. Si ustedes se fijan, aquí el activo se ve una gran disminuida, ¿se acuerdan? Porque hay un individuo de negocio que ya no tenemos. Entonces, si yo voy tomando el activo fijo, entonces, y voy haciendo la resta, me voy dando cuenta de que en todos los años, menos el primero, esta cosa disminuyó y en el último también disminuyó, ¿cierto? O sea, siempre fue aumentando, siempre fui comprando nuevos activos, pero en el primer año y el último, eso no había ocurrido. Esa variación del activo fijo es la que colocamos acá. ¿De dónde viene este activo fijo? Yo vengo acá a propiedades, plantas y equipos, ¿cierto? Si yo vengo aquí a propiedades, plantas y equipos, me doy cuenta de que este es un monstruo así como ¿cierto? ¿Qué dice allí? Activo no corriente del año 2014. ¿Cuánto está allí? 2.200.000. ¿Cuánto está acá? 1.500.000. ¿Cuánto está aquí? 533. ¿Está por aquí 533? No, se fija, no está. Entonces, nosotros tenemos que ir a mirar el origen de ese activo. No es más cualquier activo. ¿Sí? Porque, si bien es cierto, esto es el activo fijo, antiguamente esto era el activo fijo, en la práctica, dentro de lo que está allí, no todo forma parte del activo que nosotros tenemos ahora. Porque hay elementos que no son activos. Podríamos seguir utilizando el total del activo no corriente como una variable del activo fijo, haciendo abstracción de todo esto. O podríamos tomar solo propiedades plantas y equipos y eso va a generar un criterio. Por lo tanto, hay que tomar. Yo creo que este está al revés como puse ahora. ¿Y el que tomaron ahí de qué cuenta? Lo voy a. ¿El que tomaron ahí de qué cuenta lo sacaron? No le. El que está ese de qué cuenta lo sacaron. ¿Este de aquí? ¿Lo sacaron? No, este no lo sacaron de ninguna de esas cuentas, porque todo lo inventaron. Ah, ¿Ya? ¿Qué es lo que deberíamos tomar nosotros? Nosotros deberíamos tomar el total del activo no. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué hay que capturar el total del activo no corriente? Por algo muy simple. La empresa, si es una empresa óptima, no tiene basura en la contabilidad, ¿cierto? No compra cosas que no tiene que comprar. Y por lo tanto, todo el activo no corriente será activo fijo. Ahora, si todo el activo corriente no es activo fijo, eso quiere decir que yo de una u otra forma tendré que ver cómo varía este activo fijo, cómo voy comprando activo fijo, cómo le hago la mantención. Es como, por ejemplo, el activo fijo para nosotros, ¿qué es lo que será como persona? La ropa. La ropa es activo fijo. La comida es activo circulante, no me la como, pero la ropa permanece. En algunos casos más, en otros casos menos, pero permanece. Pero uno siempre se está comprando ropa. Por lo tanto, hay que identificar esa reposición del activo fijo. Y esa reposición del activo fijo tiene un nombre. ¿Cómo se llama eso? La reposición del activo fijo, ¿te acuerdas? ¿de qué? La reposición del activo fijo, ¿cómo se llama? CAPEX. K. Así tal cual. No es CAPEX, no, es CAPEX. No.
Porque hay otra cosa que se llama el OPEX. ¿Ya? Recuerden que aquí está el OPAT, el NOPAT, y todo eso no es todo que vamos a tener. ¿Ya? ¿Estamos bien? ¿Qué cosa? El Excel agrandamiento. ¿Cómo lo harán? ¿Ahí? Ahí. Pero siéntese más adelante. Ahí andaba más mejor. Pero bueno, no, yo diría que este está, así como está tomado para el otro lado, pero ahí hay un error. Seguramente esta fue mi amiga la que sí. Ya. Entonces, nosotros tenemos que ir a buscar ese CAPEX. Vale decir, la variación del activo fijo. ¿Y cómo le llamamos a esto? Variación del activo fijo o simplemente CAPEX. Ahora, si nosotros tomamos la variación del activo fijo, no tenemos que incorporar la variación del activo intangible. Ahora, si incorporamos la variación solo de propiedades, plantas y equipos, tendríamos que agregar después la variación de los activos intangibles distintos de su valía, como está puesto acá abajo. ¿Les queda claro? ¿Sí? La técnica que está usada acá es hacer variar el activo fijo y hacer variar el capital de trabajo. Y el capital de trabajo, este aumento, se calcula exactamente igual a cómo se calculó la variación del activo fijo. Como el capital de trabajo, el activo intangible, ¿verdad? De un periodo a otro, y el activo intangible lo voy a calcular con crecimiento, y ese crecimiento es el que voy a venir y voy a entrar. O sea, solo vemos dos variaciones. Ahora, por definición, estos aumentos en inversiones son negativos. ¿Les queda claro? Por definición. Por definición, o sea, son negativos. Sin embargo, si ustedes se fijan acá, aquí, el activo intangible, que está puesto por acá, el activo intangible que está puesto por aquí, es positivo, salvo el último año. ¿Qué significa eso? Que, si bien es cierto, por definición, esos valores son negativos, en la práctica también podrían ser positivos. ¿Y qué significa que sean positivos? Que la empresa, en vez de estar comprando activos fijos, los está vendiendo. ¿Verdad? En vez de estar comprando activos intangibles, los está vendiendo. O, en el caso del capital de trabajo, en vez de pedirle más dinero a los socios, se los está devolviendo. Es como una recuperación de capital de trabajo. Nosotros cortamos hasta aquí, ¿cierto? Hasta el 2019. ¿Qué vamos a hacer para el otro lado? Adivinen qué. Promedio. Ahí está. Promedio. ¿Se fijan? Promedio para todos. Promedio. 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 Y ya. ¿Cómo determinamos la inversión en capital de trabajo? Ojo. Aquí hay que diferenciar entre el capital de trabajo, que es el activo corriente, y la inversión en capital de trabajo. ¿Verdad? El capital de trabajo, para nosotros, ¿cierto?, va a ser el capital de trabajo neto. El capital de trabajo para nosotros va a ser el activo corriente. El capital de trabajo neto va a ser el activo corriente menos el pasivo corriente. Y la inversión en capital de trabajo es la variación. Lo mismo que se hizo en el caso del
de los activos no es el valor del activo, sino que lo que varió lo que se dio. Ahora, si ustedes se fijan, aquí la variación de capital de trabajo dice que es negativa, y es negativa porque se va haciendo cada vez más chica, salvo el último año. Y como es negativa acá abajo, acá arriba pasa positiva. En este cálculo que estaba aquí, este cálculo era negativo y se fue negativo. En el otro cálculo, el valor de 63 es positivo, o sea positivo. El capital de trabajo cambia de signo. ¿Estamos de acuerdo? Hasta aquí, ¿alguna duda o consulta? ¿Cómo se llama cuando tiene signo negativo? Porque siempre va a ser así. Este es negativo, negativo. Este de aquí, es negativo, negativo. Pero este otro de acá, ¿cierto? Negativo, negativo, por eso de acá, y el de abajo positivo. Pero nosotros podríamos tener por allí variaciones que van para el otro lado. Lo anota con el signo que está allí y no lo. Ahora, hay que tener cuidado con el signo. Yo tengo aquí eso, pero yo podría decir es igual a ahora este menos este. Y me da el mismo 763, pero me da con otro signo. Es el mismo valor absoluto, pero con otro signo. Por lo tanto, hay que tener cuidado en cuál es el que va primero y cuál es el que va después. En este caso va primero el segundo año y va restando el año anterior, ¿cierto? En este otro caso está puesto al revés. Eso es un tema que es mental. Ya. Hecho todo eso, entonces nosotros podríamos ahora ya tener nuestros antecedentes para que a partir del estado resultado proyectado podamos calcular entonces el flujo de caja libre de la empresa proyectada. ¿Qué es lo que teníamos? Teníamos hasta las ganancias operacionales, ¿se acuerdan? Esto lo repetíamos. Aquí está solo el flujo. También teníamos la tasa de impuesto a la renta efectiva, no la nominal. No es el 27%, es el 32,17% que se había calculado previamente. ¿Está bien? ¿Sí? Ya. Y después, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir agregando la depreciación, que en el estado de resultado va sumando, va restando, por lo tanto aquí va restando. Lo mismo que la amortización del intangible, la inversión en el activo fijo, la inversión en capital de trabajo y la inversión en activo intangible. Si ustedes se fijan, aquí ya los signos empiezan a correr. Y finalmente, esto nos da a nosotros el flujo de caja libre desde el periodo 1 al 5 más la perspectiva. Del periodo 6. Todos los cálculos previos están hechos para llegar a este. ¿Estamos bien? ¿Por qué no se proyectaron otras cosas? Porque en el estado de resultado estamos llegando hasta aquí. Y sin embargo, de ahí para abajo hay algunas cuentas y algunas de ellas tienen movimiento. Por ejemplo, el ingreso financiero y el costo financiero. Fácil, porque lo financiero no cuenta. Se saca. No se puede proyectar eso. Eso es una proyección a más. ¿Estamos de acuerdo? Lo van a aprender en el taller de financiamiento. ¿Por qué no vamos con las ganancias operacionales, la diferencia por tipo de cambio, la unidad por reajuste? Fácil, porque no tiene nada que ver con el negocio. Entonces, ¿qué es lo que se proyecta? Solo lo operacional. Es por eso que en la práctica nosotros deberíamos proyectar el EBITDA después del impuesto, vale decir, el NOPA. ¿Sí? NOPA. Así, N-O-P-A-T, NOPA. ¿Y qué es lo que es el NOPA? Definiría para nosotros que es el EBITDA después del impuesto. Ese es lo que íbamos a proyectar. Bueno,
Entonces, dado que no se proyecta todo, llegamos a nuestra proyección, que está por acá abajo, y le vamos a calcular ahora a todo esto el valor actual. ¿Quién me preguntaba por el BNA? No, a ver. Aquí es donde entran a jugar entonces un rol importante las técnicas de predicción que vamos a retomar en un ratito. ¿Qué es el VAN? El valor actual neto. Ya, pero ese es el acrónimo. ¿Qué es? El VAN. ¿Se acuerdan lo que es el VAN, no? Lo vimos en la clase pasada. El VAN es la sumatoria desde I igual a 1 hasta N de los flujos de caja descontados. Ya sabemos lo que es descontado, ¿cierto? El BNA más Menos la inversión inicial. Y esto que está aquí es el BNA. ¿Estamos de acuerdo? O sea, desde el flujo 1 hasta el N. Eso es el BNA, el valor actual de todos los flujos futuros. Es por eso que cuando vamos a la función de Excel para calcular el VAN, calculamos el BNA y después por fuera de la función le sumamos la inversión inicial. ¿Cierto? Ya. ¿No se le ¿Qué es lo que resta? vamos a calcular a esto de aquí? El BNA. O sea, vamos a calcular el valor actual de todos esos flujos. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? De esta forma. Aquí hay una lista de más, la lista de más, vamos a tener esta que es la suma de arriba y para abajo de todo el cuento. Y vamos a llegar al último flujo que proyectado nos va a dar 159. Pero este flujo es la perpetuidad. Recuerden que estará en un periodo 6, pero en la perpetuidad. Y nosotros sabemos que de la primera unidad, ¿se acuerdan de la primera unidad? ¿Qué sabíamos de la primera unidad? Sabíamos que el valor actual, el valor en cero de una perpetuidad, iba a ser eso, ¿no? ¿Está bien? Sí. Es el valor actual de una perpetuidad, lo vemos en la primera unidad. Ahora, si esto es así, pero la perpetuidad tiene crecimiento, diríamos que esto es la perpetuidad en cero, por 1 más la tasa de G crecimiento partido dividido P por I menos G. ¿sí o no? Y esto que está aquí se llama modelo de Gordon. Eso es el amigo Shapiro. Entonces, ese modelo de Gordon que está allá Shapiro. nos va a permitir determinar el valor actual. Pero solo se puede usar así cuando, bueno, aquí ya no vamos a hablar de I, vamos a hablar de K. ¿Cierto? Cuando K sea mayor a G. Porque si K es menor a G, tenemos que usar eso. ¿Sí? Porque si no nos va a dar un valor negativo. ¿No? Por lo tanto, dependiendo de lo que estemos usando, vamos a trabajar con esto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? El valor del flujo futuro son 159. Por lo tanto, lo vamos a actualizar, vamos a calcular su valor actual. Pero su valor actual al periodo 0 es el periodo 0 del periodo 6. Por lo tanto, es el periodo 5. Eso quiere decir que el valor actual de estos 159 son 4.000 millones en el periodo 5. Eso quiere decir que este flujo, que era el 5 inicial, ahora va a ser el 5 más los 4.000, 4.377.000. Y a esto que está aquí le vamos a calcular nosotros el valor actual. ¿Ya? A eso que está allí le vamos a calcular nosotros el valor actual.
qué tasa? 32,17 o no. Bueno, agua. Ah, el 3,88. Se fijaron que aquí no está tomando por Conchapina. Está tomando de forma simple. Por lo tanto, yo voy a calcular aquí el BNA para esta empresa. Y el BNA entonces va a ser igual a la tasa, que sabemos que es 4, ¿cierto? Y los flujos que van desde 1 hasta n. Y ese es mi valor actual, ¿cierto? Ese es el valor actual que es el mismo que está acá. Pero ese es el BNA. Nosotros lo que queremos encontrar es el PAN. Para encontrar el PAN hay que encontrar la inversión inicial. ¿Se acuerdan que la deuda y el patrimonio lo habíamos sacado de arriba con el factor de la deuda financiera? ¿Cierto? Ya no es fácil. El tipo de cambio, la tasa es positiva, la habíamos sacado de la tasa efectiva real. ¿Sí? Eso nos va a dar nos da la participación en deuda. Tenemos un costo de deuda, tenemos un soporte propio, que en este caso está dado, ¿no es cierto? Y con eso hemos calculado un WACC, y con ese WACC hemos calculado el PAN de eso que está allá, pero a nosotros no nos sirve ese valor. ¿Por qué no nos sirve? Porque para generar ese valor hemos tenido que invertir, ¿sí o no? O sea, hay activo que está por allá. ¿Cuál es el activo que vamos a tener? Fácil. El activo que voy a ver desde acá, más o menos, va a ser a este nivel que estamos trabajando nosotros, el valor del activo al año 2010. Porque para generar esos ingresos a partir del año 2020 para adelante, yo necesito tener en el año 2019 un determinado valor de activo. Necesito tener entonces ese determinado valor de activo. Si tengo ese determinado valor de activo, ¿qué va? Ahí está el valor actual. ¿Sí? Recuerden que esto está en miles de pesos. pesos chilenos. Recuerden que eso está en miles de pesos chilenos. ¿Estamos bien? ¿Sí? Por lo tanto, si yo lo quiero en pesos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Multiplicarlo por. Y aquí lo tendré en pesos. Yo reconozco y sé cuántas acciones tengo. En mi caso, 168.000, ¿cierto? Entonces yo tengo el número de acciones y tengo el valor de la empresa, ¿sí o no? El valor de la empresa es el PAN. 3 millones y algo que están allí. Y si yo hago la división de este y lo divido por este otro, ¿no es cierto? Quiere decir que esto sería, en teoría, el precio de la acción. ¿Sí? Con todo lo que hay que hacer. Ahora, cuando uno agrega ese precio de acción y mira el precio de la acción del año 2019, va a decir, aquí parece que hay algo raro. Veamos el precio de acción 2019. ¿En dónde lo encontramos?
el valor de la acción ASI, y aquí quiere decir que tengo un pequeño problema, ¿cierto? Si yo divido el precio de la vida por 10, me va a dar el valor y voy a estar más o menos cerca. Pero no hay que dividir por 10, ¿cierto? Entonces uno cuando llega a esto, Antonia, ahora uno dice, tengo que ir a revisar. Recién aquí. ¿Les queda claro? ¿Ya? E ir a revisar para atrás implicará ir paso a paso para atrás para ver en qué parte potencialmente me he equivocado, qué cosas son las que tengo que ir a corregir, etcétera, etcétera. Lo que ha hecho. Lo que ha hecho. Ahora, en el caso de esta empresa, esto podría ser válido por el cambio de acciones, ¿no es cierto? Que lo de la empresa está muy barata, debe valer 20.000 pesos y vale 2.000, ¿ok? Pero la verdad es que ese salto es muy grande como para aventurar ese precio. Uno tendría que ir a revisar para las proyecciones. ¿Ya? Pero lo último está diciendo, en vez de ese, que dice es. Ah, la barra. Ah, sí, sí. Ingresos. Pero el problema no son 100, el problema son 10. La multiplicación por 10 o la multiplicación por 1000 o división. ¿Cierto? Ahí es donde está. Entonces, no, aquí uno tendrá que ir a revisarlo, pero tiene que llegar a este dato primero, antes de ir a revisar todo. Ahora, ¿por qué podría haber dado esto? Súper simple, en este caso. Porque nosotros utilizamos cualquier proyección, aquí dijimos vamos a proyectar con el promedio, pero no. Eso fue lo que dijimos. Y al ir a proyectar con el promedio, obviamente vamos a empezar a cometer errores. Entonces, ahí es donde dice, no, la técnica de proyección parece que no es la indicada. Pero recién. ¿Te queda claro? Ya, nosotros necesitamos que usted haga este ejercicio. ¿Cuánto son el precio? Independiente del precio que le dé como resultado. Independiente del precio que le dé, este es el ejercicio que tenemos que hacer. ¿Dudas o no? No. ¿De verdad? ¿No hay duda? Ah, sí. ¿Hay preguntas? Ya. No las va a sacar, están baratas. Fíjense en esto, jóvenes. ¿Cuándo es la próxima prueba?